Un hombre de ya cierta edad acostumbraba mucho la lectura, le encantaba viajar y pasearse por el mundo. Y un buen día, estando en una de las zonas arqueológicas del sur de México, particularmente en la zona de Quintana Roo y Campeche, y estando en una inspección de alguna de esas zonas, se topa con una hermosa pirámide y está todavía con muchas de sus pinturas originales y sus estucos también, y está muy impresionado de todo lo que observa, pero más que nada aquello que siente y empieza a captar. Y de alguna de las entradas que tenía para los conjuntos aledaños a esa pirámide, en una estaba una especie de ángel que no supo exactamente cómo descifrar qué era exactamente esa figura que se topaba ahí. El caso es que entra por esa puerta. Claro, todo está ya semidestruido, aunque bastante bien conservado, para bien decirlo, y empieza a caminar por ahí y de repente encuentra una salita con una especie de altar y una serie de espacios donde sentarse alrededor de él. Dice, pero ¿cómo? ¿Un altar? Aunque pues no es un altar, pero pues, es una mesa. Y entonces decide sentarse y empezar a meditar y a observar el entorno de aquel interesante y muy hermoso lugar. Y empieza a darse cuenta que hay algunas inscripciones en la base de aquella base del altar que lo sostenía, y descubre que algo significativo tiene que ver con números o con conceptos que él no podía entender bien, pero que estaban explicando que ese era un lugar especial para él, y así lo sintió. El caso es que se pone a meditar, se pone a reflexionar y empieza a sentir algo muy fuerte y muy extraño. De repente, en sus sueños, en su meditación, se aparece una figura medio borrosa, neblinosa, que le dice algo así más o menos: este es un lugar sagrado, no por su espiritualidad, sino por su cultura. Aquí es donde los sabios que existían en estos pueblos, particularmente en toda la cultura maya, podían venirse a inspirar como tú lo estás haciendo, y que parece como si hubiera sido atraído a vivir en este espacio. En nuestro personaje, todo un poco turbado y sintiendo que esto era pura fantasía y no creyendo realmente lo que estaba sintiendo, de repente esa misma voz que parecía emanar de alguien fuera le decía: tranquilo, serénate, estás en un lugar verdaderamente importante de todas estas zonas arqueológicas y probablemente de todo este país y del mundo entero. Este es un portal intelectual. Aquí es una puerta interdimensional, pero más que de otra dimensión, este es un punto que te contacta con una biblioteca cósmica, porque hay una biblioteca cósmica, es decir, un reservorio de todo el conocimiento y de todo el saber que puede existir en el universo. Claro, está perfectamente bien clasificado, ordenado y circunscrito a lugares, a territorios, etcétera, etcétera. No es simplemente que tú, por el hecho de estar aquí, y puedas tener acceso a aquella biblioteca cósmica, sino que es un lugar donde se tiene toda esa fuente de conocimiento, todo lo que ha sucedido y acontecido en todas las ramas del saber y del conocimiento, mucho más allá del que nosotros tenemos concebidos aquí en la Tierra. Entonces el sujeto se siente totalmente perturbado y dice: ¿Qué? ¿Una biblioteca cósmica? ¿Qué podrá decir eso? Bueno, pero si ya estoy aquí, pues voy a buscar la manera de corroborar que esto es real y que esto es posible, por lo menos, si no es puramente una fantasía, una mágica idea que se me está ocurriendo a mí en la cabeza. El caso es que
convoca e invoca de nuevo a decir, a ver, pero ¿cómo sé yo que estoy efectivamente en un portal que me lleva a una biblioteca cósmica? Y entonces la voz interna le dice, tú tranquilo, yo sé que tienes muy buen nivel académico y intelectual, tienes muchos estudios, has vivido mucho, has practicado el bien, la sabiduría. Entonces, eso te acredita con una credencial, si permite la explicación, para que tú puedas ingresar a esa biblioteca cósmica y tú puedes ahorita elegir los temas y las áreas del conocimiento que corresponde a tu planeta, a tu territorio, a tus condiciones, para que tú puedas empezar a acceder a esa información. El caso es que nuestro protagonista dice, bueno, pues gracias por permitirme esta experiencia del ingreso. Así es que sí, me gustaría delimitar mis territorios a la historia, que me gusta mucho, a la antropología, a la filosofía, a la psicología, por supuesto que a los temas políticos y más que nada a los temas religiosos, que también tengo mucho que estudiar y aprender. Y entonces la voz interna le dice, concedido. Aquí está tu virtual pase de acceso a toda esa biblioteca cósmica en esas áreas, en este territorio y en este planeta. Así que ahora puedes acceder a él. Entonces nuestro protagonista empieza a tener una sensación muy extraña y empieza a hacerse preguntas. Y por ejemplo, se pregunta, ¿Karl Marx era realmente una persona que quería hacer el bien? Y de repente le aparece una respuesta en su mente. Sí, por supuesto, era un hombre justo, era un hombre sabio, era un hombre que buscaba el bien. Lo que pasa es que sus explicaciones y sus teorías se redujeron mucho a principios solo económicos y no pudo integrar otros elementos de justicia social y de conceptos de interacción psicosocial que hoy en día están mucho más claros en otros pensadores. Pero él tuvo buenas intenciones. El problema es quienes lo usaron para otros fines y otras estrategias políticos sociales. El protagonista se quedó impactado. ¿Cómo? ¿Qué respuesta? No se me hubiese ocurrido, pero esta biblioteca cósmica está increíble porque además es como una especie de Wikipedia cósmica para mi entender y mi realidad. Pero de que existe y está comprobado que está aquí en este planeta y que tengo acceso a través de este portal, pues evidentemente la estaré usando. Pero mi pregunta inmediatamente después de haber probado esa experiencia es, ¿y habrá otros portales que no sea solamente en esta zona arqueológica? Y entonces él insistió en esta pregunta y resulta que la voz que le estaba respondiendo y que le había dado acceso a la biblioteca cósmica ya no estaba y no le respondió. Así que él ahora tenía una nueva misión, buscar si solamente era aquí el portal cósmico o había otros lugares, otras zonas, otros espacios en cualquier otra parte del mundo, especialmente de México, donde se podía encontrar un ingreso a esta biblioteca cósmica. Pero en principio ya había disfrutado de la experiencia de la biblioteca cósmica. Y sí existe y es una realidad. Colorín colorado, y este cuento se ha acabado.